Bueno, pues hemos estado hablando con la responsable del hotspot de Pozzallo, que es un centro de detención a las personas de primera acogida, que se llama, que llegan por mar, en este caso de la ruta del Mediterráneo central. Le hemos estado preguntando un poco orgánicamente qué estructura tenían, que está bajo la dependencia del Ministerio del Interior, que intervienen ONG dentro. Aquí están detenidos tanto personas refugiadas, menores no acompañados. En este momento había 401 personas, superando la capacidad del centro, que era de 336. Se ha llegado a tener hasta 800 personas aquí retenidas, o sea, duplicando más el espacio, la gente por lo visto durmiendo fuera. No nos han llegado a decirnos, sí que nos han dicho el número de menores no acompañados, que hay 101. Esto es un centro de detención, es donde se hace la primera identificación policial antes de pasar a otro tipo de recursos, que pueden ser centros de internamiento o recursos de acogida humanitaria, nos decían. Y bueno, pasan aquí 72 horas detenidos y luego son derivados a otros establecimientos. Hemos preguntado también, pues un poco la estructura, y parece ser que en ese sentido se parecen a los centros del Estado español, que tienen una lógica más, en principio, más policial. Parece ser que aquí hay un poco más de intervención dentro de este centro de la ACNUR, de algunas ONGs. Hay un solo médico para atender a estas personas, por lo que la asistencia sanitaria, pues parece que debe ser bastante deficitaria. Noi parliamo della Sicilia e del Mediterraneo!